Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración. Historias y experiencias de emprendedores, startuperos, invitados. Bueno, hoy vamos a tener el gusto de charlar un poquito de actualidad plena sobre cómo venimos con la cuarentena, cómo venimos con el coronavirus, cómo viene la cantidad de contagiados en Argentina, lo que esperamos para una vez que termine esta nueva fase, a ver qué se puede esperar. Así vamos a estar charlando con una infectóloga para preguntarle todas las consultas que tengamos. Sí, ella es Elena Ovieta, así que buenas noches, Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Janina, Luciano? ¿Cómo les va? Bien, todo bien, ¿vos cómo estás? Bien, un poco cansados, pero bueno, es normal. Bueno, y nos estás bancando en este horario un domingo, así que muchas gracias. No, al contrario. Bueno, Elena, te pregunto, primero, para empezar, ¿cómo viene el coronavirus y por qué están creciendo los casos estando en esta cuarentena, volviendo a la fase 1, ¿no? A ver, ¿cómo viene en el sentido de nuevos casos o cómo es que apareció? Sí, exacto, ¿cómo viene respecto a eso? Bueno, con respecto a los casos, estamos viendo el impacto claro de un aumento de la circulación viral. Cuando empezamos en marzo, había un enorme porcentaje de casos importados. Esos casos importados generaron contactos estrechos, entonces teníamos casos importados, contactos estrechos. Ahora casos importados obviamente no tenemos, porque están cerradas las fronteras, los contactos estrechos fueron disminuyendo y tenemos casi un 50% de circulación de casos que obedecen a circulación comunitaria. O sea, el virus está rodeándonos, no en el aire, sino en las superficies y demás. Okay. ¿Cómo estás, Elena? Un gusto, Luciano. Hola, Luciano, ¿cómo te va? Bien, yo tengo una pregunta recontra puntual y que la escucho en todos lados, pero a veces es difícil encontrar... No te convencen. Claro, la pregunta es, ¿se puede volver a contagiar o no? No, hasta ahora creemos que no. Digamos, si tengo que contestarte corto, es no. Si tengo que contestarte un poco más largo, es con la evidencia actual, hasta ahora creemos que no. No sabemos la duración de los anticuerpos, por eso, por ejemplo, nos vacunamos para la gripe todos los años. Creemos que los coronavirus como este generan anticuerpos que duran poco tiempo, pero a la fecha actual no hay casos de reinfección. Bueno, eso es un buen dato, porque implica que la gente que se contagió, no digo salir tranquila, pero bueno, por lo menos implica que no se va a volver a contagiar. De momento, por ahora, por lo que sabemos, es una enfermedad nueva, tenemos escasos 7 meses, hasta ahora la respuesta es no. Excelente. Bien, Elena, te hago una pregunta. Yo tengo muchas preguntas, porque realmente a veces uno tiene demasiada información. Yo leo mucho y a veces de tanta información como que se me mezclan y a mí me encantan las respuestas puntuales. A veces es difícil, obviamente, más en este tema. Pero a veces yo escucho que se habla mucho de pico, ¿sí? De llegar al pico, que vamos a llegar al pico, que es este mes o será el otro, pero no importa. La pregunta es, ¿cómo se puede estar hablando de un pico con solamente el 1% de la población contagiada? Mira, te lo contesto con experiencias de afuera. Se hicieron estudios, por ejemplo, en España, que estuvieron de veras muy complicados, lo vimos en los medios y demás, donde haciendo un estudio para atrás, buscando anticuerpos en la población general, entre el 5 y el 10% solamente de la población tenía anticuerpos contra coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? Que primero no sabemos cuántos de los susceptibles se pueden contagiar y no sabemos que llegamos al pico hasta que no empecemos sostenidamente a bajar, y también sabemos que esto que se especulaba como de inmunidad de rebaño, bueno, listo, se contagió la gente que se tenía que contagiar y por carácter transitivo van a inmunizar a los que no se lo pescaron, con esta enfermedad no sucedería. Cuando vos decís inmunizar a la otra de la población, es contagiar y en consecuencia se inmuniza, ¿o no? Bueno, sí, o se muere. Bueno, porque claro. No hay que olvidarse que esta enfermedad puede generar muerte. Por eso esto de perderle el respeto, bueno, ya está, me harté, cosa que es comprensible.
de estar encerrado en mi casa o necesito ir a trabajar, cosa que es sumamente comprensible, bueno, pero no hay que perderle el miedo a la enfermedad, porque es una enfermedad potencialmente mortal en algunos grupos más que en otros, pero hay que cuidarse igual. Claro. Y Elena, ¿vos creés que los infectólogos que están asesorando al presidente en este momento están viendo el resto de las dificultades que se pueden generar a través de una cuarentena tan extensa? Y no hablo solamente de lo económico, sino hablo del estado anímico de las personas, sobre los problemas mentales y físicos que esto puede causar. No tengo dudas, porque a la mayoría los conozco y estoy segura que digamos, que todos pensamos, somos médicos, y como decía un profesor mío, la medicina es la más científica de las artes y la más artística de las ciencias, digamos, no es una ciencia exacta y se piensa en el ser humano y en la comunidad y en todo, pero bueno, como decía Mafalda, viste, lo urgente le quita tiempo a lo importante, y ahora lo urgente era prepararnos, tener el equipamiento de protección personal, capacitar a la gente, tener unidades de terapia intensiva equipadas no solamente con respiradores, sino con gente capaz de manejarlos, en fin, una serie de cuestiones, y bueno, prepararnos y poder soportar lo mejor que se puede el impacto de esta pandemia que a todos nos perturba en distintos lugares, y bueno, tratar de bancarla lo mejor posible hasta que podamos ir saliendo de a poco. Y teniendo en cuenta que la edad promedio de contagios es de 35 años, Sí. pero que la de fallecidos es de 75 años, Claro. según el Ministerio de Salud. En lo personal, según tu profesión, obviamente tus estudios, ¿vos no creés conveniente o una buena opción o tener en cuenta una cuarentena segmentada por edad? Y cuando digo por edad me refiero a riesgo de muerte, ¿no? Primero, digamos, la estadística, viste que es esa ciencia que si hay 2 manzanas y 2 personas, cada persona tiene una manzana, no importa si una tenía las 2 y la otra se quedó sin ninguna. Primera consigna que quiero aclarar, digamos, vemos gente joven que se complica y mucho, o sea que no es que, porque tengo 35 no me va a pasar nada, lo más probable es que no te pase nada, punto 1. Pero no es inevitable, no lo puedo saber a ciencia cierta a priori. 2, esa persona de 35 que va y viene, por ahí ve a la abuela, cosa que ha ocurrido, ¿sí? Y esa abuela se puede morir. Entonces, así como se dijo en principio, sí, cuidemos a los adultos mayores, a la población de mayor riesgo. De hecho, en la mayoría de los lugares, a la gente que tenía enfermedades preexistentes, no fueron más a trabajar para no exponerse, etcétera. Bueno, pero eso sería, como vos decís, una cuarentena segmentada. Bueno, es cuidar mayormente a la gente de más riesgo. Claro. Pero el que sale y tiene 30 años y cree que porque tiene 30 años no le va a pasar nada, eso es un error. Y además, la salud es un concepto individual, pero al mismo tiempo comunitario. Si a mí en lo personal me pasa o no me pasa, es una situación X, pero yo soy también un agente posible transmisor y puedo perturbar a otro, lo mismo pasa con las vacunas, por ejemplo. Ahí, quería hacer un comentario de que, a ver, la gente de 35 años o de la edad que tenga, yo creo, en lo personal, después de tanto tiempo de cuarentena, después de tanto tiempo, digamos, escuchar a médicos, escuchar a funcionarios hablar sobre el tema, yo sí creo que la gente de 35, de 40, de 50 años tomó conciencia de la gravedad. Obviamente siempre hay unos pocos, siempre hay unos locos que no respetan, pero no respetan esto y no respetan nada. Pero yo creo que, en primer lugar, creo que del lado del gobierno debería haber, ya en vez de el Estado te cuida, debería ser el Estado te concientiza, porque en algún momento esto se tiene que empezar a flexibilizar porque está trayendo, según hablamos con otros médicos, e incluso obviamente la economía ni hablar, pero hablando con otros médicos, esto está trayendo otros problemas, consecuencia de la cuarentena, como bien dijo Yanni recién, problemas mentales, problemas físicos o incluso algunos tratamientos que quedan pospuestos por la cuarentena.
Entonces, en algún momento se tiene que empezar a concientizar a la gente y se tiene que dar eso como un hecho, porque si no es muy difícil. ¿No crees? A ver, desde el principio se dijo que la gente con patología crónica tenía que seguir yendo al médico. A ver, yo que me enojo mucho con los pacientes y quizás fue un error de comunicación, esto yo no lo puedo decir porque yo soy simplemente una médica que hace medicina asistencial, pero nos enojábamos por ahí con los pacientes que con HIV no vinieron por 1 o 2 meses a buscar su medicación al hospital porque tenían miedo por el coronavirus. Y vos decís, a ver, claro, si te usabas barbijo, si te lavabas las manos, si te tenías la medicación acá y te ibas, venías, buscabas la medicación y te ibas, que decíamos, ¿qué tal? Todo bien, te pedíamos los estudios y ya, bueno, eso pudo haber sido un error de comunicación, pero además es cierto que al principio la gente estaba aterrada. Los mi compañero, el cardiólogo, decía, pero ¿dónde están los infartos? Se me acabaron las insuficiencias cardíacas. La gente no venía al hospital por temor, ¿sí? Sí. Y después esto se instaló y, digamos, he escuchado colegas que dicen, nunca tuvimos tantos diabéticos descompensados internados, justamente por no seguir el tratamiento, no tener los controles, etcétera. Eso no está bien. De hecho, en la epidemia de fiebre amarilla y de sarampión última que hubo en el Brasil, siempre lo dice esto la doctora Mirta Roses, que era directora de OPS y actualmente asesora del presidente, decía que en Brasil, en esa epidemia, se murió más gente, en el 2017, más gente por complicaciones por partos, por infartos, por traumatismos, que los que se murieron por fiebre amarilla o por sarampión. Y esto puede ser por 2 cosas. Uno, porque la gente tenía temor de ir a los hospitales, lo cual está mal. Si vos tenés un problema de salud, todos los hospitales y clínicas y sanatorios están preparados como para hacer un triage. Tenés fiebre, tos, síntomas compatibles con coronavirus, entras por un lado. Venís a ver a tu diabetólogo o al cardiólogo, lo que fuera, entras por otro lado, punto, se terminó ahí. Claro. ¿Sí? La otra cosa que puede pasar es que desde las guardias y las emergencias, al estar desbordadas por una pandemia, se subestima el que no viene por coronavirus. Claro. Que no creo que sea el caso, pero digamos, hay que sí seguir insistiéndole a la gente que tiene que ir al médico si lo necesita. Ahora, tenga o no tenga síntomas de coronavirus. Elena, te hago una pregunta y sí, tenemos últimos 30 segundos como para cerrar y esto es sí, esto es importante dejarlo claro. ¿Usted qué opina sobre lo que dijo Carla Bisotti sobre que todo resfrío es coronavirus? ¿Está bien? ¿La gente si tiene un resfrío o unos mocos se tiene que alertar o no? Yo creo que se tiene que alertar porque esta es una enfermedad que no solamente puede ser grave para el quien la padece, sino que además podés, insisto, transmitírsela a alguien que sea más vulnerable a que le vaya mal. Entonces, ante la duda, si tenés síntomas compatibles, tenés que consultar. Luego, se te hizo parar o no se te hizo parar según lo que considera el profesional que te atienda. ¿Sí? Perfecto. Okay, súper claro. Bueno, Elena, te agradecemos muchísimo el tiempo. No, por favor, al contrario. Muchas gracias, Elena. Súper claro. Buenas noches. Un placer. Buenas noches. Nos informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startaperos. Así termina Startaperos. Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22. Por Millennium 106.7.